Hermanos, la paz del Señor, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero compartir la siguiente palabra que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo desde el 17 hasta el versículo 20. Esta palabra me gustó por la explicación que da con respecto al Viejo Testamento, que muchas veces podemos escuchar que, bueno, no nos sirve, que no debemos leerlo, que es insignificante, solamente son historia y nada más. Pero acá Jesús nos enseña cuál es su verdadero significado, e incluso después a través de la Biblia vamos a leer en diversas partes que es de ejemplo, ¿no? Que también se nos dejó a nosotros. ¿Para qué? Para cuando leamos esos ejemplos de cosas buenas o malas que sucedieron, nosotros podamos imitar las cosas buenas y desechar lo malo para no caer en lo mismo. Entonces, bueno, lo comenzaremos a leer bajo su sangre. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será en los reinos de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, bueno, me gustaría ir versículo a versículo, ¿no? Explicándolo. Al principio podemos ver la palabra que dice Jesús claramente: yo vengo a cumplir la palabra. Al Viejo Testamento, yo lo vengo a cumplir. ¿Por qué? Porque hay muchísimas promesas sobre su venida, sobre cómo iba a ser su vida y luego cómo iba a morir y iba a resucitar. Y así Él lo hizo, cumplió con todo y tal cual. Entonces es importante, sí, porque es todos libros y libros que hablan y van coincidiendo de forma constante sobre la venida de el Cristo. Y no solamente esto, sino que Jesús lo que viene es a cumplir y también a dar el verdadero significado de lo que era la ley. Porque muchas veces por ahí se tomaban por el lado extremo, por ahí de hacer diferentes mandamientos. Entonces lo que Jesús vino es a traer la verdadera esencia, la esencia pura de lo que Dios quería transmitir con la ley. Entonces, como podemos leer también que Pablo lo dice, la ley es perfecta. Y por la ley uno también puede ver cuando está el pecado, porque por la ley está el pecado. Pero bueno, Jesús vino para poder aclarar, a dar el verdadero significado que Dios quería con estas leyes. Y bueno, los transmitió, ¿no?, en formas muy sencillas de entender, como podemos ver a través de los evangelios, pero también de difícil a veces para nosotros ponerlos por obra. Pero bueno, no solamente esto, sino que también me llamó mucho la atención lo que va diciendo a través de los versículos, el versículo 19, que dice algo muy puntual, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Que acá podemos ver que dice que no es que va a ser desechado, sino que va a estar en el reino de los cielos, pero va a ser llamado pequeño. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver a través de nuestras vidas, del entorno que nos rodea, de las cosas que podemos escuchar y demás. Hay un montón de ramas del Evangelio y todas quizás hacen hincapié en cosas diferentes y nos diferenciamos en cosas pequeñas. Y por ahí uno dice, uy, yo soy el único que va a ser salvo, ellos están en error y no va a ser salvo. Cuando la verdad es que no. Dios dice, entiende que bueno, lo están aprendiendo mal, lo están enseñando mal, pero aún así me siguen a mí y lo hacen de limpio corazón. Dios dice, yo me voy a encargar de ellos, pero no es por eso que no van a quedar descartados. Quizás va a decir, serán llamados pequeños en el reino de los cielos, pero a cualquiera que interprete la palabra como debe ser y la enseña como tiene que ser, será llamado grande en el reino de los cielos. No solamente que la enseñe, sino también que lo haga, dice. Entonces esto es muy bueno para nosotros poder conciliar por ahí mucho los conceptos que tenemos, si somos salvos, si no somos salvos.
Dice que Jesús vino y nos dio por medio de su muerte la salvación, la entrada al reino de la vida. O sea, nosotros por obra no podemos ganar la salvación. ¿Por qué? Porque para eso estaba la ley y los judíos no pudieron llegar. Entonces tuvo que enviar Dios y cumplió con todas las ceremonias, con todos los sacrificios al momento que Él murió en la cruz. Cumplió con todo eso, con todo lo ceremonial lo dejamos de lado. Porque Jesús murió para eso, para cumplir con todo lo ceremonial y por su sangre darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Y ya no hace falta que venga y matemos un cabrito para el perdón de nuestros pecados. Pero que después el resto de las leyes, cuando nos enseña cómo vivir, cómo debemos manejarnos con nuestro prójimo y demás, él dice que Jesús vino y lo explicó de una manera más sencilla y explicó la esencia de cuál es que Dios quiere que nosotros apliquemos en nuestra vida. Entonces, volviendo al tema de la salvación, lo que acá el Señor también nos dice es que nosotros tenemos que tener cuidado también en este sentido, porque como también Jesús vino y aclaró estas cosas que por ahí generaba controversia entre medio de los judíos, también después más adelante el Espíritu Santo le revelaba a Santiago con respecto a esto y la salvación. Decía Santiago en capítulo 2 que una persona puede decir que es salva por medio de las obras y otra dice no, yo soy salvo por medio de la fe. Entonces aquí explica Santiago nuevamente que Jesús vino y nos dio por su gracia entrada en el reino de la vida. Pero no solamente esto, dice, nosotros necesitamos mostrar nuestra fe por las obras. Porque uno puede decir, sí, yo tengo fe, pero no tengo obras, es como decir, sí, yo soy salvo, pero nosotros vemos en la vida de esa persona que no se conduce como Dios quiere, no se conduce como un verdadero cristiano, y en su vida vemos muchas fallas que no reconoce y de la cual no se arrepiente. Entonces ahí vemos una fe sin obra quizás, porque podemos creer como creemos en cualquier cosa, pero no verdaderamente porque no lo ponemos por obra. Ahora lo que decía Santiago es lo siguiente, yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Entonces acá viene, cuando nosotros verdaderamente recibimos a Cristo en nuestros corazones, recibimos a Dios, a su palabra, a su Espíritu Santo, nuestra vida tiene que cambiar, tiene que mostrar el cambio, tiene que reflejar a Jesús dentro de nosotros. Y esto es muy importante. Y acá viene la palabra de las obras y la fe. ¿Por qué? Porque dice que Abraham, cuando fue y Dios le pidió a su hijo en sacrificio, él fue y lo iba a entregar. Pero como por obras, sí, y por las obras recibió justicia, pero que esas obras venían acompañadas de fe. Entonces nosotros vamos a demostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Porque si vemos a alguien que dice yo tengo fe, pero no vemos obras, difícilmente esa persona haya recibido verdaderamente a Cristo en su corazón. Puede ser que solamente sea de labio que lo esté honrando, pero su corazón está lejos. Entonces, como dice más abajo su palabra, lo podemos ver acá en el 20. El versículo 20 dice que vuestra justicia no fuere, si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir con esto? Si nuestra justicia es solamente superficial, como era los fariseos y los escribas, solamente ellos cumplían en su exterior, pero su corazón estaba lejos. Nosotros debemos demostrar con nuestro corazón, con nuestra fe, con nuestras obras, es un todo, demostrar que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y no es de forzarnos para demostrarlo, sino que lo vamos trabajando con Cristo. En el momento que nosotros creemos y permitimos que Cristo entre en nuestros corazones, en ese momento vamos a ir trabajando para poder demostrar la luz de Cristo. Entonces, hermanos, podemos ver que Jesús vino y murió por nosotros, nos dio entrada en la vida eterna, nos dio con ello la salvación para poder entrar y morar con Él. Pero también nos dice que debemos cumplir con sus mandamientos, debemos serle fiel. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a demostrar que lo amamos. Si amamos a una persona, vamos a querer que esa persona se sienta contenta con nosotros y vamos a hacer lo mejor posible para que esa persona se agrade de nosotros. Así nosotros debemos buscar constantemente agradar a los ojos de Dios y buscar, así como a Abraham, que combinó, ¿no?, que mostró su fe por medio de sus obras, así nosotros también, como dice Santiago, mostremos nuestra fe por medio de nuestras obras.
y que nuestra fe pueda superar a la de los fariseos, siendo más allá de lo superficial, de lo que todo el mundo puede ver, que Dios pueda ver en nosotros un corazón dedicado a Él, un corazón perfecto como era el de David, que se equivocaba, se arrepentía, se reconocía en lo que estaba mal y no lo hacía nunca más. Se volvía quizás a equivocar en otra cosa, pero hacía lo mismo. Se arrepentía, lo reconocía delante de Dios y él lo dejaba hacer y seguía su vida alabando a Dios. Así que hermanos, también por eso me gustó poder compartir esta palabra, para poder entender que Dios nos dejó el Viejo Testamento para que nosotros podamos aprender de él, para que podamos aprender de lo bueno y de lo malo, para imitar lo bueno, desechar lo malo en nuestras vidas, para que nosotros podamos ver cómo Cristo vino y explicó y nos dio la esencia de cuáles eran los mandamientos que Dios daba con la ley. Y como también Dios quiere que nosotros cumplamos con su mandamiento, que el decir que yo soy salvo y que nuestras vidas estén lejos de Jesús, lejos de Dios, no es suficiente. Nosotros no solamente debemos decir yo soy salvo y ya está, puedo hacer mi vida lo que sea, total, acá no pasó nada, Dios ya murió por nosotros, Dios Jesús ya murió por mí, ya está, no tengo necesidad de forzarme. Y no, si nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, si nosotros creemos que vino y murió por nosotros, al momento en el que recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor, vamos a cambiar nuestras vidas y como Abraham vamos a demostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Entonces, bueno, hermanos, espero que les haya gustado. La paz del Señor.